Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos para continuar estudiando la palabra de Dios en esta noche y para que la gente pueda seguir aprendiendo lo que tiene que ver esta serie de Daniel 11. Le damos gracias a los hermanos que nos están escuchando vía internet, ya sea en directo y en diferido. Hoy tenemos que estudiar, si no me equivoco, la clase número 69. La clase número 69, que se llama Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, tercera parte. Gracias a Dios hemos llegado a la tercera parte, entonces repetimos. Clase número 69, Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, tercera parte. Así que antes de comenzar, ahí nomás donde estamos, por la falta de espacio, ¿qué les parece si inclinamos el rostro para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pido por favor, Señor, que perdones nuestros pecados, que bendigas a los miles de hermanos que nos escuchan en directo o en diferido, y que bendigas sus familias también, y que por favor, Señor, nos hagas aceptos ante tu presencia por medio de Cristo Jesús. Quédate con nosotros y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. A ver ahí, por favor, la doctora, si me puede acomodar esto acá. Bien, clase número 69, que se llama Refutando la interpretación espiritualista de Daniel 11, 40 al 45, tercera parte, hermanos. En fin, ustedes han leído ayer, yo me olvidé hoy de traer el libro que se llama Enigmas descifrados de Humberto Treger, realmente me olvidé, hermanos, pero ustedes ya pueden leer la página 154, 156, 157 y 158, donde él daba el fundamento correspondiente a lo que él entiende sobre Daniel 11 y cómo lo interpreta desde el punto de vista simbolicista. Entonces, él lo interpreta así, y pueden verlo en la página 154 y 156 a la 158, donde él trata de juntar los versículos para tratar de que encajen de alguna manera y tratar de demostrar de esa forma que el rey del norte es el papado para él. Sin embargo, incluso hay hermanos simbolicistas que son sinceros en sus creencias y aún ellos dicen, a pesar de que yo acepto esta postura, yo no puedo ver una ley dominical en Daniel 11. Dice, no la veo ni con ojos carnales ni con ojos espirituales. Y hay muchos que ya dicen así por toda la tierra cuando uno los confronta con esta realidad. O sea, no pueden ver una ley dominical en los últimos versículos de Daniel 11, no la pueden ver. Entonces, habíamos visto ayer todo un merequetengue de filosofías que se hace para tratar de decir que ahí se encuentra el papado, ¿no? En fin, hermanos, ustedes ya han leído, ya entienden bien cómo viene la mano con ese tema. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 11, versículo 40, seguimos hoy con Daniel 11, 40. Y bueno, estamos repasando todo el fundamento que ya nos hemos cansado de dar, lo volvemos a repasar ahora, hermanos. En Daniel 11, 40 dice, empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Hermanos queridos, había gente que me criticaba, uno siempre tiene gente que critica la postura teológica que nosotros tenemos, y esto era lo que decían. Bueno, dice, con esta postura se está dividiendo a la iglesia, dice, y no es correcto que con esta postura se divida la iglesia. ¿Por qué se tiene que dividir a la iglesia? El hermano al presentar esta postura está dividiendo al pueblo de Dios, dicen algunos. Y después cuando ya se le empezó a poner fe a la cuestión para ellos, porque ya no podían refutar mi postura, vienen y dicen, bueno, está bien,
pero que sea otro el medio que Dios escoja. ¿Por qué tiene que ser Hugo Ortiz? Ya Dios sabrá qué medios va a escoger Él para dar a conocer su mensaje. Eso dice en el escrito que nos critican a nosotros, el escritito que anda por ahí. Entonces, no, ¿por qué Él divide a la iglesia? ¿Por qué Él trae esta interpretación? ¿Por qué no esperamos a que Dios levante hombres para que traigan la luz? Pero está dividiendo la iglesia con esa interpretación. ¿No será que tiene que venir algún teólogo a traer esta interpretación? ¿No será que tiene que venir un doctor en teología? Tenemos que esperar a que un doctor en teología dé esta interpretación para que recién sea creíble y más o menos se le pueda llevar el apunte a nivel mundial. Bueno, yo quiero decirles que no, hermanos, ya a nivel mundial se le está llevando mucho el apunte a esta postura por la gran cantidad de fundamento bíblico que tiene. Sin embargo, ustedes van a quedar tan asombrados como yo con la cita del espíritu de profecía que yo les voy a leer ahora. Para esos que dicen, no dividamos a la iglesia con esta postura. No, esperemos que Dios ponga otros hombres para que esos hombres prediquen el mensaje de verdad. En el libro Testimonios para los Ministros, páginas 105 y 106, Testimonios para los Ministros, páginas 105 y 106, dice lo siguiente. Y noten, como decimos los estudiosos, este libro, ¿cómo se llama? Exacto. No se llama testimonio para los laicos. Es testimonio para los ministros. Y los ministros debieran saber lo que se dice acá porque no se está sabiendo. No se llama testimonio para los laicos. Se llama testimonios para los ministros y dice lo siguiente. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos? ¿Me dijo? Bueno. Entonces, yo voy a esto, hermanos, yo voy a esto. ¿Van a quedar tan sorprendidos como yo cuando yo lea esta cita del espíritu de profecía? Bueno, dice así, presten atención. ¿Cómo debemos escudriñar las escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles. ¿Cómo dice, queridos hermanos en la fe? No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas. ¿Cómo dice? No tenemos que ser ni como los judíos ni como los papistas. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo que está queriendo decir? Pero por si acaso no se dan cuenta, vuelvo a leer. No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y del conocimiento. ¿Cómo piensan los papistas? Que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia, por los grandes teólogos. Esto es impresionante lo que dice acá. Los papistas piensan que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y del conocimiento y que los hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia. Y sigue diciendo, hermanos, no debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Ustedes me están siguiendo lo que yo estoy leyendo porque ya van a ver lo que yo quiero mostrar en esta cita. Y sin embargo, los que me criticaban eran como los judíos, que creían que sus propias ideas eran así. Y también eran como los papistas. Que tenemos que aceptar los comentarios de otros y ya está, y ahí termina la cosa.
Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Puede ser que durante muchos años la Iglesia haya estado equivocada en la interpretación que tiene de Daniel 11? Sí. Ahora me llama la atención lo que dice la hermana Huay acá, y qué sabia que fue la hermana Huay. Y yo le doy gracias al equipo que me está acá acompañando, porque a pesar de que estamos cansados, sabemos que esto no es pérdida, sino que es una inversión de tiempo en el aprendizaje. Sin embargo, noten qué sabia que es la hermana Huay cuando dice lo siguiente. Algunos han temido, y si se les viene alguien a la memoria, es pura casualidad. Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Hay gente que cree, hermano, la verdad adventista está bien establecida en su cuerpo, pero en los puntos periféricos no está bien establecida. Y eso ustedes lo saben. La verdad adventista está bien establecida en esencia y en cuerpo. Pero los puntos periféricos no están bien establecidos. El tema de los 144.000, el ministerio de la mujer, Daniel capítulo 11, los últimos versículos, Apocalipsis 17, que cuesta entender esos capítulos, son puntos periféricos, pero lo básico sí se entiende. Lo básico sí se entiende, hermanos. Entonces noten, hay hermanos que piensan que si reconocen que su postura de Daniel 11 está equivocada, ellos dicen, no puede ser que estemos equivocados, tiene que ser simbólico el rey del norte, no puede ser que estemos equivocados. Y aparte, si estamos equivocados, no vaya a ser que nosotros reconozcamos que estamos equivocados y después la gente empiece a dudar de toda la verdad. Y noten lo que dice acá. Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes serían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor. Pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que dice la hermana White? No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Ellos dicen, nosotros creemos que el rey del norte es el papado y ya está, no vamos a abandonar esa posición. Y están haciendo mal, porque esa es una interpretación errada. Y aparte aquí dice que no tenemos que ser duros. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué opinan? Pero hay gente que dice, no, yo no voy a abandonar esta postura, es así y ya está. Se cierran. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, ¿están prestando atención? Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino que preguntan, ¿quién la sostiene?
y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Exactamente, vuelvo a leer. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas, ¿sí?, que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Bueno. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Sí sabemos esta cita, pero ¿la entendemos? El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección. Dios elige a quien Él se le da la gana. ¿Y quién somos nosotros para decir este sí y este no? Ah, como este no me gusta, no puede ser. Como este sí me gusta, sí puede ser. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Esto es un poderoso escrito está. Ustedes lo pueden buscar en Testimonios para los Ministros, en el capítulo 3, que se llama Las Santas Escrituras. Capítulo 3, Las Santas Escrituras. Hermanos, noten, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. Y punto. Y termina con un comentario que me deja terriblemente asombrado. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que se las tuvieron por verdaderas. ¿Cómo dice? La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Como dice, ahí tenemos comentarios bíblicos, el comentario de Treyer, el comentario de Shia, el comentario de todos los capos. Pero ¿qué dice acá? No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Páginas 105 y 106. Dice clarito, hermanos, en la página 105 y 106 de Testimonios para los Ministros, que aunque cause división, se debe predicar la verdad. Y que se la debe estudiar comparando texto con texto, porque dice clarito que la Biblia es su propio expositor. Y si la Biblia es su propio expositor es porque un versículo se explica con otro. Un versículo explica al otro. Entonces queda claro, hermanos, cómo estamos tratando con este tema. De manera que es impresionante la cita de Testimonios para los Ministros, porque hay gente que dice, yo no acepto la verdad si no viene por el medio que yo pensaba. Si no viene por un comentador bastante famoso, yo no la acepto. ¿Cómo puede ser que Dios haya pasado por alto a los grandes comentadores? Bueno, eso es lo que dice la página 106. Dios pasa por alto. Dios pasa por alto. Dios pasa por alto a los hombres por los cuales nosotros pensábamos que habría de venir la luz. Los pasa por alto.
y Dios es dueño de hacer lo que Él quiera. Entonces mucha gente está despertando y se está comenzando a dar cuenta que la última parte de Daniel 11 no es simbólica, no es espiritual, no es simbolicista, no es espiritista, no es espiritualista, sino que es bien clara en lo que está diciendo. El rey del norte va a Medio Oriente, asienta sus tiendas en la tierra deseable y ataca a los países árabes de Medio Oriente, que se supone que son árabes porque son los territorios que hoy en día están ocupados por los países árabes. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí que yo intento dividir la iglesia o que mejor sería bueno de que Dios escoja a los hombres que Él quiere? ¿Y cómo sabe esa persona quiénes son los hombres a quien Dios escoge si Él nunca ha leído Testimonios para los Ministros, páginas 105 y 106? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo reniego yo por la ignorancia supina de muchas personas que creen saber la escatología bíblica y en realidad no saben nada? Entonces, tanto que hablan de escatología y del hecatón y de la escatología y qué sé yo, y no han leído cómo Dios se va a manifestar en el tiempo del fin dando el conocimiento de la luz profética. Habiendo dejado bien en claro eso, hermanos, Daniel capítulo 11, versículo 40 dice lo siguiente: Empero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, como tempestad, como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Hermanos queridos, hoy tenemos que repasar el fundamento bíblico de Daniel 11 para dejar bien en claro la firmeza literal que tiene el versículo 40. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué es una tempestad cuando se habla en profecía de tempestad? ¿Qué es una tempestad? Significa guerra, porque vientos, hermanos, significan guerras. Vientos significan guerras. Sin embargo, yo no le voy a hacer toda la comparación de vientos, porque ustedes ya han estudiado cuando dan los estudios básicos y enseñan las profecías que viento significa guerra. Sin embargo, sí vamos a ver lo que significa tempestad. Les voy a mostrar. Vamos a ir a Isaías capítulo 29, versículo 1 al 6. Todo lo que significa tempestad en la Biblia. En Isaías capítulo 29, versículo 1 al 6, hablando de cuando la guerra iba a llegar hasta Jerusalén, noten las expresiones de Dios para mostrar que una tempestad significa un ataque de guerra. Y noten todo el fundamento bíblico que vamos a dar. Isaías capítulo 29, versículo 1 al 6. Y ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, mátense víctimas, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque asentaré campo contra ti en derredor. Noten la descripción, porque asentaré campo, campamento, tiendas de campaña. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes, o sea, un castigo indirecto a través de ejércitos. Asentaré campo contra ti en derredor, te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes, o sea, cuando cercaban una ciudad. Dice el versículo 4, entonces serás humillada, y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus extranjeros será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Y noten el versículo 6. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, y con terremotos, y con gran ruido, con torbellino, y tempestad, y llama de fuego consumidor. Por lo tanto, vuelvo a leer el versículo 6. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, y con terremotos, y con gran ruido, con torbellino, y tempestad, y llama de fuego consumidor.
Y para entender qué significa el versículo 6, tengo que leer el versículo 3. Y el versículo 3 lo explica el versículo 6, y el versículo 3 dice: porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces, ¿qué significa tempestad en la Biblia, hermanos? Un ataque de ejércitos. Significa cuando una nación está en guerra, y cuando se ataca una ciudad y se la cerca. Y noten que hay fundamento bíblico claro para mostrar lo que es una tempestad. Por ejemplo, vamos a ver, hermanos, Amós capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos al profeta Amós. Amós capítulo 1. En Amós capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos a ver lo que dice el profeta Amós. Capítulo 1 y versículo 13 al 15. Presten atención y noten todo el fundamento bíblico que estamos dando. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término, y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de ¿qué? En el día de batalla, en el día de batalla, en el día de batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y noten el versículo 15 te explica: y su rey irá en cautiverio, él y sus príncipes todos, dice Jehová. Entonces, tempestad en día tempestuoso tiene que ver con el día de la batalla, con que venían los ejércitos para llevar cautivos al rey, a los príncipes y al pueblo, a muchos del pueblo. O sea que todo el fundamento bíblico que damos, hermanos, te muestra claramente qué cosa es una tempestad. Por el contexto es guerra. Significa guerra, hermanos. Si leemos, por ejemplo, Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54, vamos a ir al libro de Isaías. Noten cómo yo no necesito ir a la gramática y hacerme el especialista en lengua para explicar estas cosas tan sencillas. En Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54, dice el versículo 11 y 16. Hablando, hermanos, de las guerras que estaba sufriendo Jerusalén y de las que iba a sufrir, dice, hermanos, el versículo 11 y 16. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. ¿Y a qué se referirá? Versículo 16. He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo también he criado al destruidor para destruir. Estaba hablando de las guerras que sufrían en ese tiempo las ciudades, y en ese caso Jerusalén. Estaba fatigada con tempestad, porque estaba fatigada con todos los ataques que le hacían los enemigos al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios. Por ejemplo, Jeremías capítulo 23. Vamos al libro de Jeremías. Vamos a ver Jeremías capítulo 23. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, leemos primeramente, hermanos, el versículo 12. El versículo 12 dice así, y presten atención. Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos el año de su visitación, dice Jehová, cuando iban a venir los babilonios a guerrear contra Jerusalén, hermanos. Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. La invasión de los babilonios, hermanos. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada
caerá sobre la cabeza de los malos. Pero sigamos leyendo a ver a qué se refiere. Versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿qué es la carga de Jehová? Les dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Jehová. Versículo 39 y 40. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y os arrancaré de mi presencia, y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres. ¿Qué es lo que pasó cuando vinieron los babilonios? Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Entonces, ¿a qué se refería la tempestad? A guerras y a guerras. Y noten cómo yo estoy presentando un montón de comparación de texto con textos y no simplemente filosofías. Por ejemplo, fíjense, Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 31 al 34. En Jeremías capítulo 25, versículo 31 al 34 dice así, y presten atención. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne, y entregará a los impíos, noten, y entregará a los impíos a cuchillo o espada, eso significa guerra. Y entregará a los impíos a guerra, a espada, a cuchillo, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Versículo 33. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la faz de la tierra. Versículo 34. Aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para ser vosotros degollados y esparcidos, y caeréis como vaso de codicia. Toda la comparación de textos muestra que tempestad significa guerra. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 13, para ir cerrando la primera parte. En Ezequiel capítulo 13, que también iba a hablar de lo que iban a hacer los babilonios en tierra de Judá, y en el tiempo de guerra ese, Ezequiel capítulo 13, versículo 11 al 16. El versículo 11 al 16 dice, presten atención, hermanos. Di a los encostradores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia inundante y daré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared habrá caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la encostrasteis? Versículo 13, por tanto así ha dicho el Señor Jehová, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia inundante vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros encostrasteis con lodo suelto, y echaréla a tierra, y será descubierta su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 15. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la encostraron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni aquellos que la encostraron. Versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Entonces Dios dice clarito que iba a traer tempestad. ¿Pero qué será esa tempestad? Y es explicada en el próximo capítulo 14, versículos 17 y 18. Ezequiel capítulo 14, versículos 17 y 18 dice,
O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. O sea, lo que dice el capítulo 13, lo explica el capítulo 14 y es claro. Está hablando de espada que iba a venir sobre Jerusalén en el tiempo en que los babilonios iban a terminar de hacer la obra de destruir completamente Jerusalén en los tiempos de Jeremías. De manera que habiendo cerrado la primera fase de este estudio, yo llego a una conclusión, hermanos. Acabo de hacer toda una poderosa comparación de texto con texto para demostrar lo que es tempestad clarito en profecía. Y yo demuestro clarito en profecía lo que es tempestad, pero no me quieren hacer caso. ¿Y por qué? Si yo he demostrado claramente con comparación de texto con textos. Y Treger no lo quiere reconocer directamente, sino que intenta reconocerlo indirectamente diciendo que es como que es poder militar, pero después mete la pata y dice, no, pero es el ecumenismo. Es el ecumenismo, y es el ecumenismo, ningún ecumenismo, hermanos, aquí claramente se ve que no tiene que ver ni con ecumenismo, ni con ley dominical, sino que tiene que ver específicamente con guerra, y sobre todo en los términos proféticos. Yo te acabo de mostrar con toda una comparación de textos lo que es tempestad, y no me quería olvidar de decir esto. ¿Sabían ustedes que los simbolicistas no explican lo que es tempestad? Porque, por ejemplo, cuando ellos aplican la segunda parte del versículo 40 a la caída de la Unión Soviética en el año 1989, ellos no explican qué es la tempestad. Tempestad es claramente guerra. Luego, si la segunda parte del versículo 40 fuese, como dicen los simbolicistas, que es la caída de la Unión Soviética en el año 1989, ¿dónde se vio la terrible tempestad, la terrible guerra para que caiga la Unión Soviética? ¿Dónde chocó Estados Unidos con la Unión Soviética? ¿Dónde se vio la tempestad? Y entonces los hermanos simbolicistas hacen un gran silencio ahí y se callan y no dicen nada y no explican lo que es la tempestad y cuándo se ha dado. Ellos tienen que explicar qué es la tempestad y tienen que mostrar cuándo se ha dado y no explican ninguna de las dos cosas, no muestran lo que es una tempestad. Entonces, queridos hermanos, puede ser muy linda la interpretación que tengan ellos, hermanos, puede ser realmente muy linda la interpretación que tengan, pero hermanos, no explica. Ayer hemos estado leyendo el libro de Treger y no explicó por ningún lado cuándo se ha dado la tempestad. Segundo punto, quedó en claro el tema de la tempestad, se entiende el tema de la tempestad, que me muestren los simbolicistas cuándo en el año 1989 se ha dado la tempestad. No pueden mostrarlos, hermanos. Volvamos a Daniel 11:40. Volvamos a Daniel 11:40. Vamos a Daniel 11:40. En Daniel 11:40, hermanos, dice así: Empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad. Con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Otra expresión más que significa guerra. Es otra expresión más. Noten la última expresión. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Esa última frase del versículo 40 es otra expresión más que muestra clarito que se refiere a guerra literal bélica. A guerra literal bélica, pero no quieren hacer caso. Y yo no sé por qué se resisten a lo que es. No quieren entender, son duros, no quieren entender. Y yo ahora te voy a presentar sólidamente una poderosa comparación de texto con textos para que tú veas lo que significa inundar. Vamos a Ezequiel capítulo 13 de nuevo. Ezequiel capítulo 13.
Vamos a ver una poderosa comparación de texto con textos ahora para demostrar lo que significa entrar e inundar. Ezequiel capítulo 13, versículo 11 y 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 11 y 13, hablando de la guerra que iban a hacer los babilonios, noten lo que dice. Di a los encostradores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia inundante. Una lluvia inundante, hermanos, es una lluvia de tempestad con viento tempestuoso. Mi versión antigua dice lluvia inundante, lluvia inundante. Y si fuese que dice lluvia torrencial, yo les hago una pregunta, ¿una lluvia torrencial inunda o no inunda? Ay, hermanos, hay que ver una lluvia torrencial que inunda. Por eso dice, vendrá lluvia inundante y daré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Junta la tempestad con la inundación. Junta la tempestad con la inundación. Versículo 13. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia inundante vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Vuelve a decir lluvia torrencial o inundante, aunque la versión antigua dice lluvia inundante, es mejor traducción que la otra. Vuelve a mezclar la inundación con la tempestad, la inundación con la tempestad. Una lluvia torrencial, una lluvia inundante, es una lluvia de tempestad que inunda, que es con tempestad, que es con viento tempestuoso, y me remito exactamente al texto bíblico. Y está hablando, hermanos, de guerra. ¿Quieres que te siga mostrando en la poderosa comparación de texto con textos? Que hay gente que no le gusta que yo diga así, pero es poderosa por más que ellos lloren y pataleen. Jeremías capítulo 47. Jeremías capítulo 47. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 47, vamos a leer el versículo 1 al 7. Por favor, presten atención porque esto es poderoso, hermanos. Dice así, presten atención, hermanos. Dice así, ¿no? Palabra de Jehová que fue a Jeremías acerca de los palestinos antes que Faraón hiriese a Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del Aquilón. Suben aguas. Y identifica con el punto cardinal a una nación que venía a atacar. Ah, muy bien, muy bien. Que eso ya vamos a ver cuando nosotros toquemos las noticias del norte, que no les he llegado a tocar. Yo tengo que hablar después lo que es la noticia del norte, que ahí vamos a tocar lo que dice María José, y tengo que hablar de la destrucción de Estados Unidos, que es un largo tema también. Algunas veces daba el nombre de la nación y otras veces no la daba y lo identificaba con el punto cardinal. Exactamente, y aquí el norte, como en Daniel 11, no es el norte de donde viene Dios, no es el lugar donde está Dios, es el norte literal. Muy bien por la observación. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte, aguas del Aquilón. Noten la terminología para guerra. Tengan cuidado, dice Dios. Suben aguas del norte. Dice, y tornaránse en torrente. Noten, hermanos, y tornaránse en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud. ¿Qué más van a inundar? Ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán, y aullará todo morador de la tierra. Por el sonido de las uñas de sus fuertes. ¿Quiénes eran los que venían? ¿Agua de agua literal o ejército? Ejército. Por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas,
Los padres no miraron a los hijos por la flaqueza de la mano, hermano. Esto es extraordinario lo que yo estoy leyendo, hermanos. Seguro que dice con otras palabras, carros y gente de a caballo. Y aquí vuelve a hablar de carros y gente de a caballo, que es el mismo lenguaje de Daniel 11:40. O sea que, hermanos, ya me prestan una lapicerita. Ya nomás voy a anotar porque... A ver, aquí tengo una lapicera. Entonces, disculpen, hermanos, que seamos didácticos, ¿no? Yo pongo acá. Daniel 11:40 tiene correspondencia exacta con Jeremías 47, versículo 2, ¿que no? Sí, 2 y 3, exactamente, hermanos, porque mencionan los carros y la gente de caballo que inundan. Tiene una correspondencia exacta, hermanos, si hago la anotación ya para no olvidarme. Esto es impresionante, hermanos. Y nadie me mueve de la comparación de texto. Versículo 4. A causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos, para talar a Tiro y a Sidón, a todo ayudador que quedó vivo, porque Jehová destruirá a los palestinos y al resto de la isla de Caftor. Sobre Gaza vino mesadura, Ascalón fue cortada y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te arañarás? Y el versículo 6 da más detalles, hermanos. El versículo 6 da más detalles y dice: oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina, reposa y sosiega. Versículo 7, ¿cómo reposarás? Pues que Jehová lo ha enviado a ese ejército que mencionaba contra Ascalón, y a la ribera del mar, y allí lo puso, queridos hermanos. Noten toda la comparación de texto que yo estoy haciendo para mostrarte lo que significa inundar. Inundar significa que viene un ejército con mucha tempestad, hermanos, y entra e invade. Inundar significa invasión. Inundar significa que invade. Es claramente la terminología para describir una invasión. ¿Quieren seguir viendo la poderosa comparación de texto con texto? Yo me imagino, ¿cómo hay gente que no puede entender esto, hermanos? ¿Cuántos me dijo? Bien. Entonces, hermanos, ¿cómo puede ser que haya gente que no haga caso a lo que dice la poderosa palabra de Dios? ¿Y cuándo van a querer estudiar? ¿Cuándo van a querer estudiar, hermanos? Cuando ya sea tarde. Y noten toda la comparación de textos que yo estoy haciendo. Les voy a hacer más comparación de textos. Salmo 124, versículo 1 al 8. Salmo 124, versículo 1 al 8. ¿Quieren más? Vamos a ver más. En el Salmo 124, versículo 1 al 8 dice lo siguiente: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, o sea, los enemigos, las naciones enemigas que estaban alrededor de Israel, vivos nos habrían entonces tragado, cuando se encendió su furor en nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Hermanos queridos, ¿se gozan o no se gozan en la comparación de textos? Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Necesitamos recurrir a los especialistas en lenguas para entender estas cosas? ¿Necesitamos ir a los especialistas en lenguas antiguas para entender qué es una tempestad? ¿Hay que ir al diccionario de hebreo y de arameo y de asirio para entender lo que es una tempestad? No, o inundación. Exactamente, hermanos, una inundación. Entonces nos habrían inundado las aguas. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas soberbias. Qué hermoso, hermanos. Bendito Jehová, que no nos dio por presa sus dientes. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, los enemigos.
Quebróse el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Amén, hermanos. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Es necesario recurrir a los especialistas en lenguas y a la gramática y a la lingüística y a la exégesis? Yo no estoy recurriendo a ningún método raro, comparación de texto con textos. Y hay toneladas de fundamento para mostrar esta verdad. Pero no, yo voy a la gramática, dicen algunos, para intentar entender qué es una inundación, qué es una tempestad. ¿Quieren seguir viendo la poderosa comparación de texto con textos? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 26. Ezequiel capítulo 26. Ya llegamos a eso, ya llegamos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 26, versículo 1 al 4. Ezequiel capítulo 26, leemos primeramente el versículo 1 al 4 que dice lo siguiente y presten atención, hermanos. Presten atención. Aconteció en el 11º año, en el 1 del mes, que fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén, ea bien, quebrantada es la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, seré llena, y ella desierta. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas aguas. ¿Cómo? Y haré subir contra ti muchas gentes, muchas naciones, como la mar hace subir sus ondas. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Un tsunami de gente, un tsunami de ejércitos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas gentes, muchas naciones, como la mar hace subir sus ondas. Y noten lo que dice el versículo 4 para que entendamos que se refieren a ejércitos. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y raeré de ella su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Versículos 7 al 12 ahora. Versículos 7 al 12. Porque así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro, ¿a quién? A Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y caballeros y compañías y mucho pueblo. Versículo 8. Tus hijas que están en el campo matará a cuchillo, y pondrá contra ti ingenios, y fundará contra ti baluarte, y afirmará contra ti escudo, y pondrá contra ella arietes, contra tus muros y tus torres destruirá con sus martillos. Versículo 10. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de los caballeros y de las ruedas, y de los carros. Temblarán tus muros cuando entrare por tus puertas como portillos de ciudad destruida. Versículo 11. Con las uñas de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a cuchillo, y las estatuas de tu fortaleza caerán a tierra, y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Se describe lo que sucedía ante una invasión de un ejército. Aquí se describe lo que sucedía en la invasión de un ejército. O sea que inundación era la invasión de un ejército. Y seguimos leyendo, versículo 18 al 21. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán de tu éxito, porque así ha dicho el Señor Jehová: yo te tornaré ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan.
haré subir sobre ti el abismo. Noten, hermanos, haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con el pueblo del siglo, y te pondré en lo más bajo de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y yo daré gloria en la tierra de los vivientes. Y yo te tornaré en espanto, y no serás, y serás buscada, y nunca más serás hallada, dice el Señor Jehová. Todo el capítulo 26 de Ezequiel te explica lo que es una inundación, es una invasión, hermanos. ¿Quieren seguir viendo la poderosa comparación de textos? Vamos a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. En Isaías capítulo 8, hermanos, Isaías capítulo 8, en Isaías capítulo 8 leemos primeramente el versículo 6 al 9, los versículos 6 al 9. Presten atención a lo que estamos leyendo porque estamos haciendo toda una poderosa comparación de texto con textos. Versículos 6 al 9. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y holgóse con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Aquí estaba hablando, hermanos, de la invasión de Asiria, que iba a venir sobre Samaria, que era la ciudad del reino del norte, y que incluso iban a llegar hasta Jerusalén en el reino del sur. Pero noten, habla de la invasión de Asiria. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, y te explica, a saber, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, porque iba a llegar hasta Judá, inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Juntaos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, poneos a punto y seréis quebrantados, apercibíos y seréis quebrantados. ¿Es más claro o no es más claro, hermanos? Es impresionante. Este es uno de los textos más impresionantes. Versículo 14. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 21 y 22. Y pasarán por él fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Eso era lo que iba a pasar cuando venga el rey de Asiria a Samaria e incluso llegue hasta Judá. Es clarito, hermanos. ¿Quieren ver más? Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, leemos primeramente los versículos 1 al 4. Noten toda la comparación de texto que estamos haciendo. Isaías capítulo 28, versículo 1 al 4. Y aquí vuelve a hablar de lo mismo, hermanos, noten. Ay de la corona de soberbia de los cebrios de Efraín, o sea, el reino del norte, el reino de Israel. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Capital del norte, Samaria. Capital del sur, Jerusalén. Presten atención. Ay de la corona de soberbia de los cebrios de Efraín
y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí que Jehová tiene un fuerte y un poderoso. Ese era el rey de Asiria. He aquí que Jehová tiene un fuerte y un poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, o sea, tempestad. Ese era el rey de Asiria. Como ímpetu de recias aguas que ¿qué? Que inundan. Como ímpetu de recias aguas que inundan y con fuerza derriba a tierra. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, en viéndola el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Habla de guerras, versículo 17 al 19. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Versículo 19. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Versículo 22. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. En una palabra, otro aviso más de la invasión que iba a hacer el rey de Asiria al reino del norte. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? En el año 722 a.C., que es cuando cae el reino del norte. Y aguas, y tempestad, y lluvia inundante, y lluvia torrencial, y aguas que inundan, a todo eso se refería. Y ahora sí, hermanos, vamos al libro de Daniel capítulo 9. Vamos al libro de Daniel capítulo 9, hermanos. Daniel capítulo 9. Hablando de la destrucción de Jerusalén que se iba a dar, hermanos, en el año 70 después de Cristo, y de las guerras que iban a hacer los romanos, ¿sí? Dice, hermanos, el versículo 26. El versículo 26, hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por la invasión inundante de los romanos, dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que hay gente que tampoco entiende esto, ¿no? ¿No sabían que hay gente que no saben quién es? Aquí dicen que es Cristo. No, hermanos, aquí se está refiriendo el pueblo romano del príncipe que era Tito, ¿sí? Que después llegó a ser emperador. El general Tito, que después llegó a ser el emperador Tito. O sea, dice así: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra será talada. Destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, porque iban a inundar los romanos. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra. Y ahí te está diciendo lo que es una inundación, una guerra, una invasión. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento, hermano.
el que no quiere creer ya esto y quiere creer cuentitos, novelas, fábulas, es dueño. Pero aquí se refiere literalmente a que inundación es una invasión. Entonces, hermanos, redondeando, hermanos, el tema, queda en claro que tempestad significa guerra e inundación significa invasión. Y a veces inundaba hasta la garganta, diciendo que la invasión iba a ser muy fuerte, hermanos. Iba a ser realmente muy fuerte. Otra pregunta que me habían hecho dice, ¿y cuál es la palabra hebrea que aparece para navíos? La palabra, porque se acuerdan que una estaba en el Salmo 123 y Proverbios 31, 14 era, o 24. Proverbios 31, 14 o 24. Bueno, ahí está. Están los navíos de mercader que se encuentran en el Salmo 107, 23 y Proverbios 31, 14. Y están los navíos de Ezequiel 30, 6 al 9 creo que era. Y están los de Daniel 11, 40. Bueno, la palabra que se utiliza en arameo o en hebreo para los dos casos es la misma. Es la misma palabra para todos, que es la palabra oniyá, un femenino, que viene de oni en el hebreo o arameo. Viene de oni, pero es oniyá, o sea, femenino. La palabra oniyá, que significa nave, barco, flota o marinero. O sea que es la misma palabra para todo. Y precisamente porque es la misma palabra para todo, es por eso que en otros versículos te dice que uno es navío de mercader y otros son muchos navíos entrelazados con la gente de carro y de a caballo. Pero la palabra oniyá es la misma. Muchos oniyá, vendrá con muchos oniyá, muchas naves, que por el contexto y el lineamiento interno del texto se entiende que se está refiriendo a navíos de guerra. De manera que, hermanos, en esta noche, por eso es que estas clases son largas, hermanos, cerca de 2 horas algunas, llegamos a veces hasta 2 horas. Por eso es que, hermanos, hemos dejado bien en claro que el versículo 40 siempre tiene que ver con una guerra literal. No está hablando, hermanos, de la caída de la Unión de República Socialista Soviética en el año 1989 por medio de la Alianza Santa. Eso es una realidad, pero no tiene nada que ver acá con el versículo 40. Por eso, hermanos, cuando habla de los navíos, ¿a qué se referirá la hermana Juay, hermanos, cuando habla de los navíos y de las guerras en el tiempo del fin? ¿A qué se referirá? ¿A navíos de mercader o a navíos de guerras? Entonces, para terminar de aclarar, nosotros tenemos que preguntarle al testimonio de Jesucristo si los navíos que va a haber en el tiempo del fin, con respecto a Daniel 11, serán navíos de mercader o navíos de guerra. Entonces vamos al libro Mensaje para los Jóvenes, página 87. Vamos al libro Mensaje para los Jóvenes, página 87. En la página 87 dice algo que mucha gente no lleva el apunte, ¿no? Pero es interesante lo que dice. Los jóvenes deberían buscar más fervientemente a Dios. La tempestad se avecina. Noten cómo usa ella la palabra tempestad. 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 Y dice así: los jóvenes debieran buscar más fervientemente a Dios. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Y uno dirá, ¿qué barcos serán estos?
¿Pero en qué contexto viene? En el contexto de la tempestad que se avecina y que nosotros tenemos que prepararnos para afrontar su furia. Prepararnos para afrontar su furia. Y ahora noten lo que dice. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Y sigue diciendo, se hundirán las armadas. Se hundirán las armadas y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Miles de barcos serán arrojados en las profundidades del mar. Se hundirán las armadas y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Ah, no, pero no, dice, debe ser barquitos que hacen negocios. Son barquitos que hacen negocios. Simbolizan la economía. ¿Qué economía, hermanos? Y hay una cita, hermanos, que esos escritos berretas que andan por ahí nunca han podido refutar. Porque yo digo, si van a criticar tienen que escribir con clase y no hacer un escrito berreta sacando versículos de contexto y citas del espíritu de profecía fuera de contexto que se aplican a otra cosa y querer rebatir mi postura cuando cualquier estudioso inteligente se da cuenta que esos escritos berretas tienen versículos y citas sacadas de contexto. Sin embargo, en Maranata, página 173, en el libro Maranata, página 173, dice lo siguiente, hermanos. Digamos que yo traigo acá un chiquito de jardín de infantes que juega con los soldaditos a la guerra. Y él juega, ¿no? Y él sabe lo que son las naciones porque juega. Alemania contra Estados Unidos, los soldaditos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Los chiquitos de jardín de infantes se le compran soldaditos para que jueguen. Y si vos le decís a un chico de jardín de infantes qué significa esta cita, él te va a contestar. Entonces yo lo siento acá a un chiquito de jardín de infantes que juega a la guerra con soldaditos, con tanquecitos de guerra, con autitos, con camioncitos, con avioncitos. Y le leo esta cita. Le digo, a ver Pepito, ¿qué significa para vos esto que yo te voy a leer acá? ¿Qué significa esto que yo te voy a leer acá? 4 ángeles poderosos siguen reteniendo los 4 vientos de la tierra. 4 vientos de la tierra. 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Los vientos serán el levantamiento de las naciones para librar una guerra mortal. Una guerra mortal. ¿Cómo dice? 4 ángeles poderosos siguen reteniendo los 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Los vientos serán el levantamiento de la Iglesia Católica para pelear con los adventistas. ¿Dice así? Nada que ver con religiones, nada que ver con religiones. Los vientos serán el levantamiento de las naciones para librar una guerra mortal. Y ahí ya te dice claramente que son los vientos, ¿no? Y hasta te dice claramente, es el levantamiento de las naciones para librar una guerra mortal. Una guerra mortal, que es la tercera. La tercera, la última, por eso dice una. Si ya ha habido la primera y la segunda, y falta una guerra mortal, ¿cuál va a ser esa guerra mortal que falta? La tercera guerra mundial. Y es mundial porque lo dice acá, que se desatará la terrible destrucción en su plenitud en toda la tierra. Por eso, hermanos,
Cuando por ahí yo he visto que se ha hecho un escrito berreta, criticándome a mí, con versículos fuera de contexto que se refieren a otra cosa y con citas del espíritu de profecía que se refieren a otra cosa, ha cometido el peor error que se puede haber cometido, porque ahora con estas clases estamos refutando esa teoría infantil y espiritista que tienen algunos de escribir. Por eso, hermanos, para refutar algo, primeramente hay que estudiar y saber. Si no, va a venir otro que sabe más que vos y te va a llenar de argumentos bíblicos y del espíritu de profecía. Yo cuando he ido al debate jamás me han podido contrarrestar esta cita, ni refutarla, ni rebatirla. Una guerra mortal es una guerra mortal entre naciones. Las naciones se levantarán, no dice las religiones, ni las iglesias. Por eso, hermanos, yo me siento contento de haber predicado este tema, hermanos, porque una vez más, ellos querían que refutemos, estamos esperando sus videos, decían. Bueno, ahí tienen. Ellos no saben que cuando yo refuto, hermanos. Yo no soy como ellos que hacen escritos berretas. Yo te voy a mostrar claramente, con Biblia y con espíritu de profecía, lo que es la verdadera verdad bíblica. Así que, antes de haber criticado la postura del Medio Oriente, tendrían que saber primero lo que dice toda la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Qué le parece, hermanos, si para terminar dejamos acá este estudio y ahí nomás donde estamos inclinamos el rostro para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por nuestros pecados y defectos de carácter, pero aún así te agradecemos inmensamente por tu preciosa verdad. Te pedimos, Señor, por favor, que te quedes con nosotros y que bendigas a los miles de hermanos en todo el mundo que escuchan nuestras clases, ya sea en directo o en diferido. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a interpretar correctamente las Escrituras y ayúdanos a nunca apostatar de la fe y de tu iglesia. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.